es la iglesia de Diana. Tenía 27 pilares forrados de oro, ¿sí? Piedras preciosas. Cada pilar fue dado por un rey como regalo. ¿Te acordarás que la gente de Éfeso, ¿sí? Tenían como Dios a Artemisa o la diosa Diana, e incluso en un momento dado, te acordarás, empezaron a gritar Diana, ¿sí? La más grande, algo así, en Hechos. Y Pablo tiene que enseñar a la iglesia de Éfeso, en este caso a Timoteo, ¿sí? Para que fuera a entender cuál es la importancia de la iglesia, ¿sí? Y hacerle entender a Timoteo y hacerles entender a la Grey, ¿sí? Que la iglesia donde ellos están es la iglesia del Dios viviente, no de esa diosa muerta. Todos los ídolos son muertos, porque hay un solo Dios vivo y verdadero. ¿Jehová de qué? De los ejércitos. Ahora, el que lo creas o el que no lo creas, eso ya está en ti. ¿Me entiendes? Habíamos hablado el capítulo 1, capítulo 2, y hoy, si Dios quiere, no sé si terminaré el capítulo 3, porque el capítulo 3 y los versículos que vamos a estudiar, que son 2, 3, 14, 15 y 16, vienen a ser el corazón de la misión de la iglesia, vienen a ser la importancia de la cual, ¿sí? Debe permanecer la iglesia, y lo va a hacer a través de ¿qué? De pilares. Lo va a hacer de un cimiento fuerte y de un techo fuerte que pueda ser capaz realmente de resistir. Amén. Había un eslogan que dijo a un predicador, no me acuerdo el nombre, y decía: predicamos la iglesia verdadera, ¿sí? Predicamos a Cristo crucificado. Ese debería ser, podríamos decir así, el mensaje de toda iglesia verdadera. Predicamos a Cristo crucificado. Pero hay algunas llamadas iglesias, entre comillas, que predican a Cristo y quitan esa palabra a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque ellos predican a Cristo, pero predican otros fundamentos. Y ahí está, por ejemplo, ¿sí? Que el más conocido que te puedo mencionar es todo lo que se llama la predicación de prosperidad, ¿sí? De aquello que va a la emoción del hombre, que todo Dios te va a salvar, te va a ayudar, te va a hacer salir de todo, o sea, no vas a tener más problemas. Pero Pablo en la primera carta y en la segunda carta a Timoteo le va a decir a Timoteo, ¿sí? Tú tienes que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Le va a hablar en el capítulo 5, 6 a los ricos de este mundo, a las viudas jóvenes, etcétera, a los ancianos que caen en pecado, cómo tiene que ser, todo aquello. Entonces, tenemos que entender, ¿sí? Que la iglesia que nosotros hemos aceptado estar dentro de la iglesia es de Cristo. Ahora, no todos los que están aquí son parte de la iglesia. Eso tenemos que entender. A veces creemos que porque venimos a la iglesia, somos de la iglesia o somos creyentes. No es así. Aún yo mismo, les he dicho muchas veces, aún yo mismo, el tiempo lo dirá si realmente soy creyente o no. Ahora, yo tengo la certeza de que soy cristiano, no por mis medios, no porque soy pastor o por las obras que hago, no por aquello, porque la salvación ¿qué es? Es un don, es gratis, es un don, ¿no es cierto? ¿Eso han entendido todos? Amén. Amén. Pero el tiempo lo dirá si realmente, ¿sí? El tiempo, la perseverancia es una de las características que me va a mostrar realmente si soy un verdadero, o he sido un verdadero hijo de Dios. Si realmente he recibido ese llamado, ¿sí? Ese llamado que es divino, que me va a transformar siempre en mi vida. Ahora, ¿cómo sé en este momento si realmente soy o no soy parte de la familia de Dios? En la carta a los Corintios, tú sabes que Pablo da a los Corintios una ilustración del cuerpo, ¿no es cierto? Cristo la cabeza y el cuerpo, ¿quiénes son?
los creyentes, la iglesia. Y haces referencia al pie, la mano, el ojo, etcétera, ¿sí? Porque haces referencia a esa ilustración, esa alegoría, de mostrarte que si uno es parte del cuerpo, uno es mano. El otro puede ser ojo, el otro puede ser oído, ¿sí? Pero dentro de esa ilustración, que ya hemos estudiado primera carta a los Corintios, la mano no está para servirse a la mano, sino que la mano está para servirse a los otros miembros de ese organismo vivo. ¿Te das cuenta? Si la mano agarra un pan, ¿sí? No es para la mano, es para la boca, para el estómago, para tus nutrientes. ¿Te das cuenta? Si tú oyes, ¿sí? No es para el oído, este está cumpliendo una función, ¿para quién? Para los demás. ¿Te das cuenta? O sea, pertenecer a la iglesia es funcionar como un órgano de ese organismo. Y algo más que debes entender, pertenecer a la iglesia es estar involucrado en la vida y el ministerio de la iglesia. Cuando nosotros elegíamos en Alianza, me estoy hablando mucho de Alianza, ¿no? Estos últimos domingos, pero son ejemplos que tengo, ¿sí? Cuando había que escoger ancianos, diáconos y todas esas cosas, no todos que venían tenían la autoridad de votar, no, sacaban a los nuevos. Sacaban a las personas que recién estaban viniendo a la iglesia. Y cuando se trataba asuntos de dinero, asuntos de la problemática, o sea, el pastor que hacía tenía mucho cuidado en convocar a las personas que debían estar y escuchar cuál era la problemática. Yo le entiendo mucho ahora, decían al pastor Moisés, su estrés, sus desmayos que tenía, su presión, porque había adquirido una presión, ¿sí? Que venía obviamente sobre él. Entonces, sacaban muchas veces porque no van a entender, y quizá, por ejemplo, si hay alguien que nos visita, ¿no? Para es la iglesia que habla de estas cosas, pero ni modo. No tenemos tampoco otro día de hablarlas, pero hay que hablar porque el tema central de estos 3 versículos es la iglesia. Entonces, el que tú vengas a la iglesia no necesariamente indica que eres cristiano, pero vengo 10 años ya. No, ¿sí? Si tú no eres parte activa de ese organismo vivo que se llama iglesia, ¿sí? Medita si realmente eres cristiano. Porque uno que es parte del cuerpo, ¿sí? ¿Qué hace? Está involucrado. Mi pie, sin un pie yo no puedo bajar de abajo. ¿Te das cuenta? Si tú eres mano y tu mano no está haciendo su labor que debe hacer, o sea, es porque no eres parte del cuerpo. Entonces, ¿cuándo soy parte del cuerpo? ¿Has entendido la alegoría que hace Pablo a los Corintios? ¿Sí? Cuando cumples una función en la medida de tu posibilidad. Tampoco Dios te está pidiendo algo que no puedas dar. Por eso en segunda carta a los Corintios siempre está diciendo, lo primero que tú tienes que darte es a Dios. Listo, a Dios. Después darte al pastor, ¿sí? Y estar sujeto a la autoridad del pastor en la medida que el pastor tenga autoridad conforme a la palabra del Señor. Porque tampoco vas a hacerle caso al pastor en todo. Tú tienes que saber que está conforme a la palabra del Señor. Y después, pues, así como Pablo instruye, también, ¿sí? Parte de las características de un creyente es, pues, las ofrendas, quieras o no. Aquí no se da diezmos en esta iglesia. Sí, hemos cortado eso, lo que pensábamos que era bíblico, sí, hemos cortado. Y desde el momento que hemos cortado, se ha dicho, bueno, pues el que quiera ofrendar, ofrende. Y el que no, no, porque no hay nadie que se les obligue. Y peor aún, hace meses atrás, donde hemos dicho, ya, basta, sí, no hay más, el que quiera, da. Que sea entre Dios y usted. Lamentablemente el hombre, el ser humano, sí, siempre se revela contra Dios. Desde el momento, por ejemplo, que Carlos me dijo, vender, entonces le dije, no me parece. Pero si llega un momento eso dado, Dios, no sé, ¿me entiende? Esa es la situación, que quizás no puedas estar de acuerdo o no estar de acuerdo, yo no voy a mentirte, especialmente en números, no te voy a mentir, ¿te das cuenta? No te voy a mentir, pero esa es la realidad. Ahora, entrando al tema de esta mañana,
Pablo va a hablar sobre la conducta de la iglesia, ¿sí? Sobre ese organismo vivo, sobre las responsabilidades que tiene la iglesia. Como iglesia de Dios estoy hablando. Como una iglesia que ha sido llamada, esa eclesía en griego, que significa los llamados a salir. ¿A salir de qué? A salir del reino de las tinieblas y ser trasladados al reino de la luz. Si realmente somos parte de la iglesia, Dios con su sangre, con su sacrificio, nos compró para sí. ¿Te das cuenta? Nos compró para sí. Entonces, el propósito de Pablo es hacer que Timoteo, vámonos ahora a la primera carta a Timoteo que estamos estudiando, el propósito de Timoteo es hacerle entender, y que haga entender, quizás tendríamos decir así, cuál es la misión de la iglesia, cuál es su naturaleza misma de la iglesia, cuál es el contenido de la verdad, cuál debe ser la identidad de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es aquella identidad? Y vamos a leer estos 3 versículos y vamos a desarrollarlo, y si hoy le acabo, amén, y si no, no, ¿sí? Me voy a ir de acuerdo al horario que tengamos. En 1 Timoteo, capítulo 14 al 16, que son 3 versículos que nos falta terminar, dice: esto te escribo, que aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia ¿de quién? Del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Entonces, las anteriores semanas habíamos hablado de todo lo que era la elección o las características que debe tener un pastor y las características que debe tener un diaconado, ¿sí? Un diaconado bíblico. Y si hay alguien, una iglesia que quiera tener diaconisas, pues también tiene que tener algunas características. Yo no me hago problema si hay diaconisas en la iglesia, ¿ok? Pero si quizás tú vayas a otra iglesia, ¿sí? Y hay ahí diaconisa, o no haya, porque te van a decir, no es bíblico y todo, pues, tranquilo, ¿sí? No hay, como ya hemos aprendido, no hay una directriz muy clara respecto a aquello. Pero tampoco eso no es algo en el cual nos vamos a centrar y vamos a decir, no debe haber diaconados o diaconisas, ¿ok? Pero Pablo está sentando ahí las bases. Si vas a tener un anciano, un pastor, un diácono, ¿sí? Elegido pero con las características que tiene, esa iglesia, ¿sí? Va a ser columna y baluarte de la verdad. Ahora, va a ser, o sea, ¿por qué? Porque el capítulo 4, si tú ves en tu Biblia, debes tener ahí hay un subtítulo, ¿sí? Habla de la predicción de ¿qué? De la apostasía, ¿sí? Un pastor, un anciano, líderes en la iglesia que no tengan, como habíamos hablado anteriores domingos, una doctrina fuerte, ¿sí? Una doctrina sana, ¿sí? Te puede llevar, no solo te puede llevar, te va a llevar a una apostasía, a desviar todo lo que es el Evangelio según Jesucristo. Por eso es que Pablo va a hablarle a Timoteo y le va a decir cuál es la verdadera verdad. O sea, le va a explicar, ¿sí? El Evangelio de Jesucristo. Le va a decir, este es el Evangelio que nosotros debemos predicar. Este es el Evangelio que nosotros debemos guardar. Esta es la verdad que debemos guardar. Amén. Si tú te vas y te alejas de esa verdad, ¿sí? Los estás llevando al infierno en vez de llevar al reino. Les estás dando un mensaje que no es el Evangelio que salva. ¿Te das cuenta? Que salva. Entonces Pablo, ¿sí? Va a empezar a hablar, ¿sí? Y aquí en el versículo 14 y 15 que hemos leído, empieza antes de hablar de los fundamentos de una verdadera iglesia, ¿sí? Pablo le empieza a hablar sobre el tema de esta carta. Por eso Pablo le dice en el versículo 14,
esto te escribo. Y cuando dice te escribo, aquí Pablo está presentando el propósito de la carta. Ahora, muchos dicen, esto te escribo, ¿sí? Aunque tengo la esperanza de ir pronto. Un momento, Pablo, ¿de qué estás escribiendo? Del capítulo 1, donde tienes que confrontar a los falsos maestros, estás escribiendo sobre las mujeres, el ejercicio de las mujeres en la iglesia, del rol de las mujeres en la iglesia, capítulo 2, o estás hablando del capítulo 3 de todas son las características o las cualidades que debe tener un anciano y un diácono. ¿De qué estás hablando, Pablo? Uno podría decir, esto te escribo. Hay diferentes posiciones, uno dice, no, está escribiendo del capítulo 1, otros del 1 y del 2, otros de los 3, pero la más clara está diciendo, esto te escribo de toda la carta. Desde el capítulo 1 al capítulo 6. Capítulo 4 va a hablar de la gran apostasía, capítulo 5 de las viudas jóvenes, ¿sí? De los ancianos, ¿no? de los ricos de este mundo, etcétera, etcétera, de la codicia de estos falsos maestros, todo aquello. Entonces Pablo está diciendo, ¿sí? Esto te escribo, ¿sí? O sea, ¿qué? La primera carta a Timoteo. Esto te escribo, aunque, dice Pablo, tengo la esperanza de ir pronto a verte. Tenía la esperanza, pero no tenía la seguridad de ir. Así que mejor, dice Pablo, prefiero escribirte por si por ahí no voy. Y en las escrituras no nos dice si Pablo realmente volvió a Éfeso. No hay un registro. No sabemos si realmente volvió. Pero él tenía en su deseo de su corazón, ¿qué cosa? Ir. ¿Me entiendes? Pero antes de ir, o sea, estoy parafraseando, siempre parafraseo para que tú me entiendas, ¿ok? Antes prefiero ya mandarte, ¿sí? Aquellas cosas en las cuales tú tienes que atender. Y ya nos ha hablado de los falsos maestros, del rol de las mujeres, las características de los pastores, ¿sí? Y va a seguir hablando hasta el capítulo 6. Entonces, esto te escribo, dice, esta primera carta, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, él guardaba la esperanza, pero Pablo sabía, ¿sí? Que los caminos o las situaciones en que le iba a llevar, pues dependía de quién, del Dios soberano. ¿Te das cuenta? Es como cuando dicen Santiago, a veces decimos, yo voy a ir aquí, yo voy a ir allá, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ¿sí? Un momentito, ¿sí? No sabemos. Prácticamente. Es bueno, sí, tener una visión. Es bueno tener, ¿no? Un proyecto. Es bueno, es saludable. Pero en los planes de Dios no sabemos. ¿O usted sabía que íbamos a estar aquí? No. ¿O usted sabe dónde vamos a estar el mes que viene? No. ¿Te das cuenta? Podemos proyectarnos a algo, pero no sabemos realmente. Pero mejor es como cuando yo les digo, por si quizá usted se vaya a otra iglesia, ¿no ve? Prefiero decirte ahora, ¿sí? Que quizá usted, un momento dado, decimos, ya no se puede más, ¿sí? No hay más, mis fuerzas no dan. El Señor, bueno, pues a través de toda su providencia, ¿sí? No damos más. ¿Te das cuenta? Pero prefiero decirte esto antes de que suceda aquello. Y es Pablo lo que le está diciendo a Timoteo, más o menos así. Pero esto te escribo porque aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, ¿sí? Para que si tardo, ¿sí? No sabía Pablo, ¿sí? ¿Cómo debes conducirte? ¿Cómo debes conducirte? Y esta palabra en griego, ¿cómo debes conducirte? No está hablando de un conocimiento intelectual, simplemente, sino está hablando de un conocimiento práctico. Epignosis en griego está hablando de un conocimiento práctico. Te estoy escribiendo esto, Timoteo, ¿sí? Singular, ¿sí? Para que tú sepas cómo debes conducirte y además, para que sepas manejar la iglesia. La casa aquí habla. Casa. Pero vamos a leer, vamos a seguir leyendo. Entonces, Pablo le está dando a Timoteo, ¿sí? Y le está haciendo recordar algunas verdades que tiene que abrazar. Yo te digo, si alguna vez ustedes salen, abracen estas verdades. Abracen estas verdades. Estas verdades, de las muchas verdades que hay en la Biblia, ¿sí? Son quizá las verdades más profundas. El misterio de la piedad es, podríamos decir, una de las verdades de las cuales más te tienes que agarrar. No está hablando de algunas otras verdades fundamentales, porque las hay muchas.
Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, el ministerio de la piedad es uno de los fundamentos más fuertes que tú tienes que agarrar, y eso te va a ayudar a conducir la iglesia y a que los de la iglesia se conduzcan en su vida. ¿Me estás entendiendo? Siempre repito eso porque a veces siento que mis palabras son muy académicas, a veces me sale así, pero trato de expresar para que tú me puedas entender. Y aquí Pablo le va a hablar, una vez que hemos terminado en el versículo 14, ¿sí? Parte del 15, ¿cuál es el tema de Timoteo? Es escribir a Timoteo la importancia, es decir, mira, por si tardo, quiero escribirte esto, o por ahí me pasa algo. Pablo tampoco sabía, ¿no es cierto? Por ahí me pasa algo, por ahí me voy, por ahí no vuelvo, ¿sí? Aunque yo tengo la esperanza de venir pronto a verte. O sea, mi anhelo es venir. Los registros de la Biblia no nos dice que volvió o no volvió a Éfeso, no nos dice. ¿Ok? Pero por si tardo, yo quiero que tú entiendas y hagas entender a la iglesia, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento principal de la iglesia? ¿Cuál es el fundamento? Y el primer fundamento, la primera verdad fundamental que uno tiene que ponerse en el corazón es que el Señor que del Señor es la iglesia. O sea, el Señor de la iglesia. Por eso Pablo le dice en el versículo 15b, ¿qué dice? Vamos a leer y voy a enganchar lo que te quiero decir. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿En qué? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ahora, una de las verdades que uno tiene que entender es que esta iglesia, que es una iglesia de las miles que debe haber, ¿sí?, le pertenece ¿a quién? A Dios. ¡A Dios! Por eso quizá hay un temor en mí a veces de decir, ya basta. ¿Me entiendes? No es mi iglesia. Y les he dicho 100 veces, aunque muchos me dicen, tu iglesia, y a veces hasta es entrar en discusión, entrar en una temática. No es mi iglesia. No es mi iglesia, es la iglesia de Dios. Porque yo no la he comprado. Porque ¿quién dice que le ha comprado? Hechos 20:28. ¿Quién le ha comprado la iglesia? Dios. Dios es el que lo ha comprado. Si tú ves en Hechos 20:28, ¿qué dice? Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño, esto le dice a los pastores, en que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué? Por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? De Dios. ¿Has entendido eso? Esa es una verdad fundamental. Esa es una verdad. No es mi iglesia, es la iglesia del Dios. Pero no de cualquier Dios, del Dios viviente, del Dios vivo que dice en la Biblia. En toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, siempre está hablando de un Dios vivo, no de un Dios muerto. Ni de ninguna manera, la iglesia es una institución humana, es una institución divina. Por eso es que les dije a un momento en la introducción, ¿sí? Es fácil cesar compañías, es fácil cesar instituciones, es fácil cesar. Porque al final los dueños de esas compañías o instituciones son seres humanos. Pero cesar una iglesia tiene que yo creo que tiene que llevarse hasta el último extremo. O sea, hasta lo más que se pueda. Tampoco, si no da, no se da, no se da. ¿Me entiendes? Ahora, ¿que la iglesia va a desaparecer? No. Desaparecerá una iglesia local. Pero la iglesia en sí no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque hay un propósito en Dios, hay una visión, ¿sí?, que tiene que ser cumplida. Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo conducirte, ¿sí? ¿Conducirte en qué? En la casa de Dios. Ahora, una explicación que me tengo que hacer. Cuando dice aquí casa, no se está refiriendo a la infraestructura. ¿Me entiendes? Porque cuando le dice, por ejemplo, a las características o los requisitos de los pastores, dice que sepa gobernar bien su casa.
Entonces el pastor tiene que echar llave bien la puerta, tiene que estar bien limpio la casa, ¿sí? Poner las ventanas. No, está hablando de la casa en relación a los componentes de esa casa. Y lo mismo dice, cuando habla de la casa, está hablando de los miembros de la familia de Dios. ¿Haz caso? Sí. No está hablando de la casa en sí. No está hablando de los muros, no. Dios no habita en templos hechos de manos. En el Antiguo Testamento había un tabernáculo, ¿no? Ahora nosotros somos, dice 1 Corintios 3, 16, si me equivoco, que somos nosotros templos del Espíritu Santo. Corporativamente la iglesia viene a ser el tabernáculo de Dios. Amén. ¿Amén o no? Amén. Entonces, cuando hablamos de casa, estamos hablando de los miembros de la familia. ¿Sí? Que sepa gobernar bien su familia. Podría traducirlo yo para entender. Que el diácono sepa también gobernar su familia. Hay falsos maestros que trastornan casas enteras, ¿no? Podría yo traducirlo. Hay falsos maestros que trastornan familias enteras. ¿Estamos bien o no? Entonces, cuando Pablo le está hablando a Timoteo aquí, le está diciendo que es la iglesia, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Listo. Hay cientos de versículos en los cuales nos puede decir que nosotros somos parte de la familia de Dios. No vale explicar mucho más, ¿sí? Efesios 1.14, Tito 2.14, Primera de Pedro 2.9, cuando dice, vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para que estés sentado ahí? ¿Para que vengas todos los domingos y te digan? No, dice, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó, ¿no? De su gloria a su luz. Para anunciar. Si has llegado a formar parte de la iglesia, ¿sí? Con eso viene a ti responsabilidades como cristianos. Ahora el Señor dice, ¿no? Ve ahora, id a todas las naciones. Vean, hay una responsabilidad, y esa responsabilidad es dura. Por eso el Señor dijo, aquel que quiera seguirme, ¿sí? En pos de mí, tome su cruz y síganme. Y es más, les dice, si un día vas a venir al Señor, o sea, pensalo bien, si lo vas a abandonar después, porque vas a hablar mal de Dios, estoy parafraseando. Lucas, ¿te das cuenta? Entonces, Pablo le está hablando sobre que, le está diciendo, hay un fundamento, una verdad fundamental. Sí, la iglesia es del Dios viviente. Salmos 42:2, que dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 84:2, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Josué añadió en Josué 3:10, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Jeremías escribió Jehová en 10:10, Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. ¿Y por qué está hablando Pablo de esto a Timoteo? Porque hay en Éfeso, sí, muchos están siguiendo a un Dios muerto. A un Dios muerto. Miles están siguiendo aquello. Y muchos de los creyentes pueden estar siendo contaminados con esa doctrina, ¿sí? Que te lleva a dioses falsos. Por tanto, Pablo le está diciendo a Timoteo, hay una casa, ¿sí? Estoy hablando de una familia. ¿Sí? ¿Que es de quién? De un Dios vivo, no de un Dios muerto. No de un Dios muerto. Y como familia de Dios que somos, ¿sí? Que somos la iglesia, eclesia en el griego, tenemos una misión. ¿Cuál es esa misión? Es la segunda verdad fundamental que Pablo dice, esta es la misión de la iglesia. Y leemos, ¿no? El versículo que sigue, podemos decir, el 15, terminamos de leer, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Ya sabes que es la iglesia del Dios viviente? ¿Sí? ¿Amén o no? Amén. Amén. ¿Sí? Ahora hay una misión que tiene la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad.
Ahora, los Efesios, ¿sí? Sabían muy bien a lo que Pablo se estaba refiriendo. Porque en sus ojos estaba ahí ese gran templo que estaba ahí, 27 columnas forradas hasta de oro, piedras preciosas, una diosa ahí muerta, ¿sí? Como dice el Salmo 115, 150, ¿sí? Ojos tiene, pero no ven, orejas tiene, pero no oyen, tienen boca, mas no hablan, ¿no es cierto? Y los que adoran a esos son, ¿sí? Son como ellos. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, los efesios entendían cuando Pablo está hablando de estas palabras, columna y baluarte. Y columna en ese tiempo, o sea, y en este tiempo, ¿qué significa una columna? Es aquello que sostiene, ¿sí?, la inmensa estructura del techo. Toda casa, ¿no? El arquitecto debe saber, si no hay columnas en una casa, no, supongo que se cae, no sé mucho. Pero unas columnas son aquellos, sí, que van a mantener, ¿qué cosa? El techo. Y cuando Pablo está utilizando la otra palabra, que es baluarte, a veces no entendemos, porque es una palabra griega que es edraiomona, se refiere al cimiento sobre el que descansa la estructura. En otras palabras, Pablo está diciendo, en esta metáfora, de modo que la metáfora de Pablo, la iglesia, ¿qué viene a ser? El cimiento y la columna que sostiene, ¿qué cosa? La verdad. Repito, en base a esta ilustración, ¿sí?, a esta ilustración metafórica, está diciendo que la iglesia es el cimiento y la columna que sostiene la verdad. La iglesia debe ser testimonio de la verdad de Dios. Esa es la misión que tiene la iglesia. Ahora, ¿por qué nosotros? ¿Por qué no el pueblo de Israel? Porque fue el pueblo escogido por Dios. Dios le quitó ese privilegio al pueblo de Israel. ¿Y le dio a quién? A la iglesia. Momentáneamente le quitó ese privilegio. Y Dios puede hacer que toda iglesia sea quitada ese privilegio que tiene. ¿Te das cuenta? Puede ser quitada ese privilegio, como quitó al pueblo de Israel. Entonces, la iglesia tiene que ser y debe ser el cimiento y la columna que sostiene la verdad. Ah, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad. Nadie llega al Padre si no es por mí. Pero en sí, en el contexto del cual Pablo está hablando, estos 3 versículos, Pablo está refiriéndose al Evangelio de Jesucristo. Porque hay muchas verdades en la Biblia. Pero aquí Pablo está hablando sobre el Evangelio de Jesucristo, que es la revelación divina, ¿sí? El Evangelio de Jesucristo es una revelación divina. Amén. Amén. Entonces el contenido de la fe cristiana es la verdad. Todo esto es verdad, ¿o no? O alguien, no, pastor, no. Pues nosotros los cristianos, bueno, a la gente no. Ah, no, eso está escrito por hombres, ¿sí? Han traducido a lo que les convenía, es un libro para someter a la humanidad, para agarrar dinero, hay tantas cosas que se dicen. Pero nosotros como cristianos tenemos que entender, como Dios dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta, ¿sí? Además, el Señor Jesús que dijo, ¿sí? Esto es la verdad. No hay más. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y no fuera así, Jesús sería un mentiroso. Pero nosotros entendemos que todo lo que nosotros aprendemos es la verdad, porque es una revelación divina. Es la verdad que es dado a los creyentes. ¿Para qué? Para la santificación y la edificación. Es un tesoro sagrado y salvador dado a los pecadores para su perdón. ¿Te das cuenta? Entonces, la iglesia somos el cimiento, ¿sí?, y las columnas para sostener esta verdad. ¿Te das cuenta de ese privilegio? Bueno, no todas las iglesias tienen ese privilegio. ¿Por qué? Porque ellos predican a Cristo. Pero no predican a Cristo crucificado. Que no quieren hablar de cruz, no quieren hablar de muerte, no quieren de llevar pesos, no quieren hablar de esas cosas. Peor aún, otros solo predican. Ni siquiera predican a Cristo, predican. Y hay otros que ni predican a Cristo, ni predican a Cristo crucificado. En este sentido, deja
desaparece la iglesia. Desaparece. ¿Has captado ese eslogan? ¿Esa palabra? Amén. Ahora, esa verdad, dice Pablo, o sea, ahora, las escrituras me dicen, como si soy creyentes, y el Señor me está diciendo, la iglesia, no dice el pastor, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, es aquella que sostiene la verdad. ¿Cómo puedo mantener la verdad? O sea, ¿cómo puedo defender la verdad? ¿Sentado en una silla? No. Lo primero que se hace para defender la verdad es primero, oyendo y creyendo. Por eso siempre la Biblia dice, ¿no es cierto? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Usted está escuchando ahorita una verdad? Sí. ¿Está escuchando la palabra? Sí. ¿Ok? Ahora, puede ser como los de Santiago, oidores tan solamente, pero no hacedores. Entonces, lo primero para defender la verdad, lo que tengo que hacer es oír y creer. Porque lo que oigo tengo que creer. Obviamente, en función a qué? A que sea la verdad que me estás haciendo oír. A otros creen hasta mentiras. ¿Te das cuenta? ¿Cómo voy a defender? ¿Cómo puedo ser esa columna, ese sostén, ese cimiento, todo eso que soporta? Oyendo y obviamente creyendo. No vale, esto no puedo separar. Primero oír y después creer. No, oyendo y creyendo. Eso me dice. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea, lo que yo estoy hablándoles, yo lo creo. Yo de verdad lo creo. Y lo creo así. ¿Amén? ¿Por qué? Porque he oído primero. Si he oído, y lo creo. Y lo que yo creo, lo hablo, lo enseño. Porque esa es mi labor en el cuerpo. ¿Qué? Esa es la labor en mi cuerpo. Es la función que hago. Soy parte de la iglesia, de ese organismo vivo. Mi don y mi talento están en funcionamiento. Eso me hace ver que ahora soy parte de la iglesia. No soy un órgano insensible. No soy ahí una mica que quizá no hace nada, aunque todo tiene función en el cuerpo. ¿Te das cuenta? Todo. Entonces, ¿cómo defiendo la verdad? Primero, oyendo y creyendo. Segundo, memorizándola. Salmo 119:11 que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tú oyes ahorita una verdad, hijo, ¿sí? Si eres oidor, ¿sí? Pero si lo guardas, como dice el Salmo, ¿sí? 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que no basta oír, ¿no es cierto? No basta creer, sino también tengo que memorizar, porque en algún momento dado tengo que sacar aquello. Cuando se me presenta en una situación, dicho, no, el Señor dice. ¿Sí o no? Y es más, en algún momento voy a tener que presentar defensa, como dice Primera de Pedro 3:15, con mansedumbre, ¿sí? Y reverencia ante todo aquel que me demande algo. Entonces, con mansedumbre diré, no, estás mal. No es así. Si se va a presentar la situación, no voy a ir a confrontar yo a los lobos, ni voy a ir a decir, eres un apóstata, no. Creo en la soberanía de Dios y sé Dios dónde les lleva y les va a llevar. Sí. Conforme a su corazón, conforme al propósito de Dios. Yo no soy Dios. ¿Te das cuenta? Pues no basta oír, no basta creer, no basta memorizar, sino también me está diciendo cómo debo guardar esa verdad, es meditando en ella. ¿Qué le decía? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Medita de día, ¿no? Nunca te apartarás. Josué 1:8 que dice, nunca te apartarás de tu boca, de este libro, de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche. Ay, no basta memorizar, no. Lo que has memorizado, medítalo, de día y de noche. Es más, ¿quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser feliz? ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo ni estuvo en consejo de malos, sino que medita de día y de noche la palabra.
Si realmente eres cristiano, vuelvo a repetir, yo te estoy diciendo que te sientes y empiezas a estudiar la Biblia de 8 horas al día. Empezar con 5 minutos. Pero empezar. ¿Por qué crees que estás muerto? ¿Por qué creen que están así desalentados? ¿Por qué creen que no hay esa energía? Porque no meditan en la palabra del Señor. No reciben alimento. Domingo nomás. Porque si realmente meditaran de día y de noche, cada día, yo creo que pues los nutrientes correrían todos los días y no necesitarías, creo yo, que se te diga algo o llegaríamos a esta situación. Porque entenderías que esto es la iglesia de Dios, o sea, que Él dio su vida por la iglesia para hacernos parte de esa familia. Como dice Efesios, todas las cartas en Él, por cual somos estos, ¿sí? Somos poema de somos aquello. Ay, pero ya, pastor, son 3 cosas que ya me das. Son 8 las que te da la Biblia. Para poder realmente ser columna y baluarte, ¿sí? Que sostiene esa verdad. No basta oír ni creer, no basta memorizar, no basta meditar en ella, sino también Pablo le va a decir a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 15, ¿qué le dice? Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Pero pastor, yo estoy estudiando ingeniería, ya no tengo tiempo, tengo exámenes aquí, tengo que trabajar. Todos. Oye, y no te voy a hablar así como Pablo tenía ese testimonio, ¿no? Mírenme a mí. Con 6 hijos he entrado a estudiar en 2 seminarios. 6 hijos. Ayer mis hijos venían y me agradecían. Y lo único que les repetía a cada uno de ellos, he hecho lo que he podido, hijos. Hago lo que puedo como papá. No has hecho mucho, papá. Sí. Bueno, espero que siga eso en tu corazón. Y tengo que seguir porque estoy siendo papá. Así mis hijos sean ya mayores, en lo que puedo. ¿Te das cuenta? Pero quizá estoy queriéndote de alguna manera, no con orgullo, no me estoy sintiendo, no me siento orgullo. Para mí ha sido lo más lindo que he podido hacer es entrarme a las Escrituras. Amén. Lo mejor que he hecho en mi vida. O sea, para otros quizá puede ser ridículo, ¿no? Como lo era para mi suegra en esos tiempos, ¿no? Habrá sido tonto, ¿no? Habrá sido. Dios me ha permitido estar en iglesias pentecostales, súper carismáticas, medio carismáticas. O sea, Dios me ha permitido para conocer. Dios, en su providencia. De alguna manera me está llevando, no sé, de aquí a un tiempo, porque yo dentro de mi corazón, espero en mi corazón, o sea, mi deseo en mi corazón es que voy a seguir. Y como le decía a alguna de ustedes, sé que mi esposa va a estar ahí para que yo le predique. Amén. Y si quizá alguien más que quiere escuchar, en la cocina, en el, qué sé yo, en el garaje, porque en algún lado tengo que dormir, ¿no ven? Aunque en mi cuarto. ¿Te das cuenta? Y eso es mi deseo, pero bueno, sí, Dios puede probarte también. Ten mucho cuidado. Pero en mi corazón está eso. Pero usted es soltero. Sé que usted estudia en la universidad, sé que usted tiene exámenes, tiene compromisos, tiene que trabajar. Pero sé también que usted ve televisión, ve películas, ve fútbol, ve lo que sea. No está mal, me encanta ver fútbol. Todos los domingos que veo. Pero primero hago las cosas del Señor. No hay día que no escuche por lo menos unas 2 o 3 predicas en relación. Porque yo no es mi ídolo John MacArthur. Los respeto mucho. Pero tengo muchos maestros que tengo que escuchar y ver y tratar de sacar lo más verídico, lo que es más verdad. ¿Para qué? Para darles a ustedes. Por eso a veces digo, hay estas posiciones, y aún mismo yo a veces tengo que escoger entre una y el otro. ¿Te das cuenta? Pero no es fácil. Tengo que oír, tengo que creer, tenemos que memorizar, tenemos que meditar, tenemos que estudiar, porque la palabra me exhorta a Timoteo. Y se acuerda, Timoteo ya era pastor, y es más que pastor, era como casi tenía la autoridad de un apóstol. Pero aún así, ¿qué le dice en la segunda carta?
Y no solo en la segunda, en la primera carta. Estudia, medita, lee. Haz obra de evangelista. ¿Por qué? Porque esa es la labor del cristiano. ¿Te guste o no? No. Ay, es mejor no ser cristiano. Ahorita dirás que es mejor. Pero después toda la eternidad a ver si te vas a cansarte de decir que es mejor. Esta vida es corta. Yo digo, en mi vejez ya, porque quizá me rasuraba ayer, ahí estaba blanquito ya mis barbas. En mi vejez le he dicho, Señor, yo hubiera querido conocerte de joven, así en mi intimidad. Porque veo libros, segunda de Timoteo, Tito, veo Efesios, Gálatas, y caramba, quisiera por lo menos llegar a todo el Nuevo Testamento para leer, estudiarlo como lo estudio ahora. Quizá no en plenitud, ¿no? Pero quizá. Pero no voy a alcanzar porque ya también estoy arriba de los 50. Pero usted está perdiendo tiempo si no lo está haciendo. Porque está más afanado en otras cosas. Yo le he puesto, ni siquiera los devocionales que se les manda a usted, agarra, se sienta y ve y hace aquello. Y si lo hace, amén por usted. Dios dice, no. Mis ojos pondré, ¿qué dice un salmo? Mis ojos pondré sobre los fieles de esta tierra. El que camina en el camino de la perfección, está hablando de la madurez, este me servirá. ¿Se acuerdan de un salmo? ¿Sí? Ahí es esa. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de mi salvación. ¿Quiénes van a entrar al reino? Los fieles. Hay que estudiar, hay que meditar. Pero sigue, la Biblia me dice, ¿cómo puedo yo ser columna y baluarte de la verdad? ¿Cómo puedo sostener la verdad? Y más adelante va a explicar realmente cómo va a desmenuzar esa verdad. No solo meditando, no solo estudiando, sino lo más que tienes que hacer es obedeciéndola. Verdad que escuchas, obedece. Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Eso está hablando de hacerlo, no solo es oír, memorizar, meditar, estudiar, sino obedecer. Obediencia, dice el Señor. Caramba, si al Señor le has hecho promesa, ¿qué te corresponde a ti? Obedecer. Es como en el matrimonio, ¿no veo? Obedecer. Al Señor le has hecho. Si al Señor le has hecho una promesa, al Señor, al Dios Todopoderoso, es obedecer, no hay más. No estás haciendo una promesa al hombre. Pon seriedad, Eclesiastés 5:5, si no me equivoco, o 5:4. ¿Sí? Corre, dice, la promesa que has hecho. Al Señor. Es del Señor. O sea, y es más, yo me acuerdo en el transcurso de esta vida de esta iglesia, no ha habido un domingo en el cual se te ha puesto principios. Ahora, de que fallamos, sí, o sea, carambas, sería un mentiroso si dijera aún yo que no fallo. ¿No veo o no? Fallamos. Pero el Espíritu Santo nos redarguye, ¿no? ¿O no? Te dice. Pero el hombre siempre justifica, ¿no? Es que usted no sabe, es que usted no ve, es que usted tiene. No te justifiques a mí. O sea, ¿por qué me justificas a mí? Que como a mi esposa a veces siempre digo, ¿y por qué yo? ¿Por qué a mí? Que le diga al Señor. El Señor va a ver si realmente su corazón está siendo genuino o no, porque también, ¿no ve? Hay promesas que a veces uno así no las puede cumplir por alguna u otra situación, ¿sí? Y la explicación a quién tiene que dar. ¿A quién le ha hecho a Dios? Sea Él con Dios. Y diga, Señor, muy bien, el Señor la verdad pues te dice ya, o te disciplinará, o qué sé yo, no sé. Pero es el Señor, es Dios. Pero estoy hablando de una obediencia en general, de la verdad. De toda la verdad que conocemos, obedecerá. Oyes, crees. Muy bien, memoriza. Hay versículos que yo los digo de memoria.
Y no viene por ósmosis, sino que muchas veces uno tiene que memorizarlas. Si haríamos aquí un concurso de memorizar versículos, como decir, ¿cómo hacíamos? ¿No? Cultura general, versículos. Uno, empieza. Carlos, a ver, y así. ¿Alguna vez te has puesto en tu mesa de trabajo, como yo las hacía, ¿sí? Versículos escritos y ahí trabajando, ¿sí? ¿Por qué? Porque no siempre voy a tener la Biblia para evangelizar a uno que está ahí, porque tengo que evangelizar, tengo que hablarles de qué. De la cruz de Cristo, ¿sí? De Cristo crucificado. Y más adelante te voy a decir cuáles, porque no creo que hoy día acabemos. Y ahí vas a tener que sacar, ¿de dónde? Ay, a ver un ratito, no. Obviamente, mejor a veces es tener una Biblia exacta. Aquí dice, porque a veces puede creer que te estás diciendo. Pero dice el Señor en su palabra, ¿sí? Que Él se hizo. Entonces, dice el Señor en su palabra, ahí va a estar más adelante lo que vamos a aprender, ¿sí? Que Él fue manifestado en carne. Que Él fue justificado en el Espíritu. Fue visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, y vas a tener que explicar. ¿Por qué? Porque de eso es el Evangelio que tienes que predicar. Para que Él pueda creer que hay un solo Dios vivo. Y aquel que cree en Él, ¿sí? Tiene vida eterna. Y no cree en Él, ¿qué dicen las Escrituras? Ya ha sido condenado. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo ya ha sido condenado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Versículos. ¿Estás pasando una situación difícil, hermano? Sí, mi esposo está así. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermano? ¿Sí? Acércate al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Así es, así sale. Así va a salir. No va a estar al índice, voy a ir al índice, ¿no? Trata. Si eres cristiano, trata. ¿Cómo vas a ser columna y baluarte de la verdad? Ah, es que la Biblia dice que soy. Sí. Pero para hacer esa columna y baluarte, ese sostén que va a sustentar la verdad, tienes que conocer la verdad. ¿Sí? Lo vas a hacer oyendo y creyendo, memorizando, estudiando, meditando en ella, obedeciéndole en ella. Y en algún momento también la Biblia dice que tengo que defender la verdad. O sea, defendiéndola. Filipenses 1:17, Pablo les dijo esto a los filipenses, que él estaba puesto para la defensa del Evangelio. La verdad siempre va a recibir ataques. Estaba puesto para defender el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay un otro evangelio que es predicado. Y Pablo lo llama ese evangelio, otro evangelio que es anatema. Donde te dicen, ¿sí? Donde te hablan de prosperidad, donde te hablan que todo te va a ir bien, que ya no vas a tener problemas, ¿sí? Que pon aquí, tu hijo va a ser salvo. Pacta aquí, tu hijo va a ser salvo, tu familia, tu esposo va a volver al Señor, pon dinero aquí. Y eso. Maratónica 1, maratónica 2. Eslóganes bonitos, ¿no? Él proveerá, dice así. Y sí, sacados fuera de contexto. Ahora, no estoy diciendo que Dios no te pueda prosperar. No estoy diciendo que Dios te pueda sanar. No te estoy diciendo que Dios no pueda hacer aquello. En su soberanía y en su voluntad lo puede hacer. Ahora también hay algunas cosas que debemos hacer. Pedirle al Señor. Oración para lo espiritual, para lo material. ¿Acaso yo no oro? Señor, no sé qué voy a hacer mañana. Señor, toca el corazón de alguien. No sé, a veces pareciera que, Señor, yo mismo digo que los milagros no existen, pero Señor, tu providencia está todavía ahí. Algo harás. Y doy gracias a Dios que hasta ahora. Bueno, ¿entiendes? Pero a veces hasta lo último viene, ¿no? O sea, por eso a veces cuando yo tengo todo ya. Para mí es chévere, ¿no? Pero esto, ¿qué fecha es? ¿Te das cuenta que los días parecieran que pasan así? O sea, la semana viene y viene, ya domingo, ya yo ya no quiero que pase tan rápido. Y a veces, ya estamos en 10, Dios, o sea, pareciera que de niño, pero veía largo los días. No sé si era de niño o es que le explicaba una explicación física a mi hijo. Y hijo, a ver, que estudiaba física, ingeniero.
me dio una explicación física. Los no son los mismos las 24 horas que cuando yo era niño, un minuto tiene 60 segundos, esto tanto. No, papi, mira, según la relatividad, no sé, ya, hijo, yo también daba eso, así que ya, si te he entendido, sí, ay, yo le entendí, pero parecía que pasaba práctico. Bueno, seguiremos al tema, estudiando, memorizando, ¿sí? Obedeciendo, defendiéndola, viviendo la verdad. O sea, Pablo les recordó a Tito y a los creyentes que debían, en Tito 2:10, que dice, en todo, dice, adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Debe ser un adorno en nuestra vida, vivir lo que predicamos. Ahora es difícil, vuelvo a repetir, es difícil. A mí mismo me pueden censurar en muchas cosas. Por ejemplo, mi reacción con la señora del pesito. ¿No? Pero usted es pastor y me está elevando su voz. A veces no sale, ¿no? Pero bueno, ya después de eso pasa, ¿no? Y viene la exhortación, el redarguir del Espíritu Santo y... Perdón, Señor. Colosenses 3:16. Y la palabra abunde en vuestros corazones. Y cuando la palabra abunde en vuestros corazones, la vas a vivir la palabra. Vas a vivir la palabra. Hay que vivirla cada día, en la medida que podamos. Y por último, ¿cómo somos columna y baluarte de la verdad, o cimiento de la verdad? Proclamándola. Mateo 28. ¿Qué dice el Señor? No lo digo yo. Vuelvo a repetir. Mateo, y esto lo conocemos y lo sé de memoria, pero voy a irme a la Biblia. Y no estén sentados ahí. Y por tanto, y camine. Hace 3 domingos le dije a Álvaro, vayan a predicar con José, con alguien, ustedes son varones. Las mujeres tienen que tener mucho cuidado, allá es peligroso. ¿Qué? ¿De aquí dónde van? ¿A almorzar? ¿Por qué no van a predicar un rato, o un domingo? Nos vemos a las 5, un ratito vamos a predicar. Vaya, dígale que Cristo es el camino de la salvación. Salve una vida a alguien, uno. Puedes hablar a 10,000. 10,000 no te van a escuchar. ¿Y qué tal si uno te escucha? Es que yo también me siento cansado. Sí, todos son muy cansados. Yo después de aquí, pareciera que hubiera trabajado como albañil. Pues no sé si era mi cuerpo. Pero cuando tenía energía y cuando tenía fuerza, pues hasta en los micros he predicado. Ni mis hijos si quieren. He llegado a subirme colectivos, ¿sí? No sé si mi hija Laura sabe esto. Y decir, señor pasajeros, no he venido a venderles golosinas, no he venido a venderles llaveros, no he venido a vender nada. He venido a decirles el camino de la salvación. Y alguna vez había una señora, me acuerdo ahí, claro, no solo, se puso a llorar, todos se bajaron, tuve que quedar consolar ahí. No sé si habrá buscado después del Señor, no sé si se habrá seguido, no sé, solo Dios sabe. ¿Cuántas veces había jovencitos ahí sentados haciendo tareas en la plaza? Jóvenes, estudiantes, universitarios. ¿Me permiten 5 minutos? Sus ojos vuelcan, todo, ¿no? O sea, tienes que estar dispuesto a que te voten incluso de ahí, dejar de fregar, viejo, ¿no? Lo que sea. ¿Me permiten un momentito? ¿Están estudiando? Sí. ¿Qué están estudiando? Sí. Yo también soy profesor. ¿Sí? Pero ¿saben qué quiero hablarles? ¿Sí? ¿Saben qué dice la Biblia? El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ya no me acuerdo qué les decía. ¿Te das cuenta? Quizá un joven lo haya dicho, ¿no? En su soledad de su habitación, ese caballero se ha presentado. Busquen una iglesia, hijos. Quizá, no sé.
O mi esposa, ¿cuántas hijas espirituales tendrán? Hace una semana me dijo, lo voy a hacer enmarcar, memorándum firmado por director, y lo voy a hacer esta semana. Voy a ser hija, te prometo, esta semana, para que vean, y no hablo mentira. Se le prohíbe, no sé el texto, ¿no? Se le prohíbe a la profesora hablar de Dios. Y se ha ganado un proceso. Han llevado a jovencitos. Sí, nos habla mucho de Dios, nos habla. Sí, ay, verdad. Y hasta ahora sigue. O sea, les voy a hacer para que ustedes digan, esta mentira está exagerando. No. ¿Se dan cuenta? Que dice, id y predicad, dice el Señor. O sea, ¿a quién? A la iglesia. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Sí, esa era la doctrina apostólica. Todo lo que el Señor les haga. Nosotros tratamos de enseñar la doctrina apostólica. Eso es lo que yo trato de enseñar. En mi buena fe, puedo equivocarme en algo, no sé, espero que no. ¿Sí? Hasta, dice, el fin del mundo. Amén. Y Pablo en los versículos 16, que lo dejo ahí, porque terminamos acá, porque ahí va a hablar Pablo y va a hablar sobre lo que es el contenido de la verdad. Y va a hablar sobre 6 caracteres. ¿Cuál es el contenido de la verdad? Y va a dar 6 verdades fundamentales para que la iglesia abrace, ¿sí? Se abrace de todas las verdades que hay. Pablo escoge uno, el misterio de la piedad, ¿sí? Que implica, ¿sí?, todas esas verdades fundamentales acerca de ¿qué? Del Evangelio de Jesucristo. Y va a empezar y va a decir Pablo más adelante, lo que tú tienes que saber es esta verdad, y es Jesucristo fue manifestado en carne. Les explico la siguiente semana. Jesucristo fue justificado en el Espíritu. Jesucristo fue visto de los ángeles. Jesucristo fue predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido allá en gloria. Esas son las verdades que Pablo le va a dar a conocer a Timoteo, ¿sí?, de las cuales la iglesia debe ser esa columna y baluarte de la verdad. Oremos para terminar. No estoy entrando, discúlpeme, no estoy acabando esto porque son 6 y no quiero correrlo. ¿Me entiende? Por eso estoy quizá tomándome menos tiempo de lo que me toma habitualmente cada domingo. Sin embargo, ya es 1 hora. ¿Sí? No quiero correr a que quizá el siguiente domingo sea menos tiempo incluso. Son estas 6. Y oremos entonces para terminar. Gracias, papito, gracias, bendito Dios. Te agradecemos por todo, Señor. Bendice, Señor, esta mañana, bendice tu palabra. Bendice, Señor, todo lo que tú nos das. Gracias, Señor. Asimismo, Señor, siempre conforme a tu mandato, conforme a lo establecido, como decías, Pablo. Señor, dejamos el ofrendero, aquel que quiera sembrar, pueda, Señor, dar, pero, Señor, que no lo haga como dice las Escrituras, por obligación, sino que lo haga con un corazón alegre, bendito Dios. Gracias, papito amado, bendice la vida de mis hermanos que están aquí, bendice su camino, bendice su vida, que esta semana, Señor, sea una semana de bendición. Aléjalos de toda tentación, dales fuerza en ese momento si alguien es tentado. Sosténlo, bendito Dios. Abre, Señor, caminos, situaciones para que ellos puedan incluso generar, Señor, situaciones para las cuales ellos puedan servir en tu iglesia, bendito Dios. Y asimismo, Señor, que tu palabra pueda entrar a su mente, a su corazón, y ellos puedan meditarlo, bendito Dios. Gracias por esta iglesia, bendito Padre. Gracias por ese privilegio que me das. Gracias, Señor, por todo, por las ofrendas, por todo, bendito Dios. Tú no eres deudor de nada. Bendecimos la vida de cada uno de ellos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.